La lluvia caía sin piedad aquella tarde gris, empapando el estacionamiento del centro comercial, como si el cielo quisiera borrar todo rastro de vida. Los autos iban y venían con prisa, los neumáticos levantaban agua sucia, y nadie parecía notar lo que ocurría más allá de su propio apuro. En una de las esquinas, cerca de la entrada lateral del supermercado, un joven cajero acababa de terminar su turno. Se llamaba Daniel. Llevaba el uniforme sencillo, la camisa ya húmeda por la lluvia que se colaba desde el techo roto del área de empleados. Estaba cansado, con la espalda dolorida, y la mente ocupada en cómo estirar el poco dinero que ganaba para llegar a fin de mes. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, algo llamó su atención. Un sonido débil, casi imperceptible entre el ruido de la lluvia y los motores. Daniel se detuvo, frunció el ceño, dudando por un segundo, volvió a escucharlo. Era un llanto pequeño, desesperado. Miró alrededor, buscando el origen. A pocos metros, entre dos autos estacionados, vio un carrito de bebé empapado. El corazón se le aceleró. Se acercó sin pensar, con pasos rápidos. Dentro del carrito, un bebé de no más de 6 meses lloraba con fuerza. Tenía la cara roja por el frío, las manitas temblando, la manta completamente mojada. Daniel sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor buscando a los padres, pero no había nadie. Solo autos, lluvia y prisas. Nadie parecía notar al pequeño abandonado. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta y envolvió al bebé con cuidado. El llanto comenzó a calmarse poco a poco al sentir el calor humano. Daniel miró de nuevo alrededor, esperando que en cualquier momento apareciera alguien corriendo, desesperado. Pero pasaban los segundos, y nadie venía. No lo pensó demasiado. Sabía que dejar al bebé allí era impensable. Caminó hacia la entrada del supermercado, cubriendo al pequeño con su propio cuerpo, para protegerlo de la lluvia. Algunos clientes lo miraron con curiosidad, otros con indiferencia. Dentro, pidió ayuda, avisó a seguridad, explicó lo que había encontrado. Mientras tanto, no soltó al bebé ni un segundo, hablándole en voz baja, intentando tranquilizarlo. Lo que Daniel no sabía era que desde el otro extremo del estacionamiento, alguien observaba cada uno de sus movimientos. Dentro de una limusina negra, elegante, con los vidrios ligeramente polarizados, un hombre mayor miraba en silencio. Su rostro era serio, sus ojos atentos. Era Alejandro Montenegro, un empresario poderoso, conocido en la ciudad por su fortuna y su carácter reservado. La limusina estaba detenida allí desde hacía varios minutos. Alejandro había salido del hospital minutos antes. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros. Su vida estaba llena de lujos, de dinero, de poder, pero también de una profunda soledad. Hacía 6 meses había nacido su hijo, fruto de una relación breve y complicada. La madre del bebé había fallecido en el parto, y desde entonces Alejandro no había sabido cómo acercarse a ese niño. El miedo, la culpa y el dolor lo habían paralizado. Había delegado el cuidado del bebé a niñeras, choferes y asistentes, manteniendo siempre una distancia emocional. Esa tarde, impulsado por una mezcla de nostalgia y culpa, había pedido al chofer que diera una vuelta sin rumbo. El bebé iba en el asiento trasero, dormido en su carrito. En un descuido, al detenerse en el estacionamiento para responder una llamada urgente, el chofer había bajado del vehículo. Alejandro, absorto en la conversación, no notó que el carrito había quedado fuera, ni que la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Cuando terminó la llamada, y levantó la vista, vio el carrito a unos metros, y luego vio a Daniel. Alejandro observó cómo aquel joven, empapado y con un uniforme sencillo, se acercaba sin dudar. Cómo protegía al bebé con su propio cuerpo, cómo lo cargaba con cuidado, con una ternura que Alejandro jamás se había permitido sentir. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza y admiración. Dentro del supermercado, Daniel seguía esperando a que apareciera algún familiar.
Seguridad llamó a la policía y a servicios sociales, siguiendo el protocolo. Daniel se ofreció a quedarse hasta que todo se resolviera. No le importaba perder el autobús ni llegar tarde a casa. Algo dentro de él le decía que ese bebé lo necesitaba en ese momento. Pasaron varios minutos hasta que la limusina se acercó lentamente a la entrada. Alejandro bajó del vehículo. Su traje impecable contrastaba con la ropa mojada de Daniel. Se acercó en silencio, observando la escena. El bebé estaba tranquilo en brazos de Daniel, chupando su dedo con calma. Alejandro aclaró la garganta. Daniel levantó la vista, sorprendido. El guardia de seguridad miró al recién llegado con respeto, reconociéndolo al instante. «Ese es mi hijo», dijo Alejandro con voz grave. Daniel sintió un golpe en el estómago. Miró al hombre, luego al bebé. Un alivio inmenso lo recorrió. Gracias a Dios, pensó. Le extendió al pequeño con cuidado. Lo encontré solo, explicó Daniel. Estaba lloviendo mucho. Pensé que... Hiciste lo correcto, interrumpió Alejandro. Gracias. Hubo un silencio incómodo. Alejandro tomó al bebé en brazos, algo torpe, como si no supiera exactamente cómo hacerlo. El niño lo miró por un segundo, y luego comenzó a llorar de nuevo. Alejandro se tensó. Daniel, sin pensar, dio un paso adelante. Si quiere, puedo ayudarlo a calmarlo, dijo con suavidad. Alejandro dudó. Nadie se atrevía a hablarle así. Pero asintió. Daniel se acercó, y con movimientos simples, le mostró cómo sostenerlo mejor. Alejandro observaba atento, como un alumno. Nunca nadie me enseñó, confesó Alejandro en voz baja. Daniel sonrió con timidez. Nadie nace sabiendo, respondió. La policía llegó, tomó datos, confirmó la identidad del bebé y de Alejandro. Todo estaba en orden. Antes de irse, Alejandro miró a Daniel con seriedad. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Trabajas aquí? Sí, soy cajero. Alejandro asintió lentamente. Le entregó una tarjeta. Quiero que vengas a verme mañana. No es una orden, es una invitación. Daniel tomó la tarjeta con sorpresa. No entendía bien qué estaba pasando, pero asintió. Al día siguiente Daniel llegó nervioso a la enorme oficina de Alejandro. Todo era lujo, vidrio, mármol. Se sentía fuera de lugar. Alejandro lo recibió sin formalidades. Quiero agradecerte, dijo. No con dinero solamente. Ayer me hiciste ver algo que había estado evitando. Alejandro continuó. Necesito aprender a ser padre. Y creo que tú tienes algo que yo no puedo comprar. Daniel abrió los ojos, confundido. No te estoy pidiendo que dejes tu trabajo de inmediato, aclaró Alejandro. Pero quiero que me ayudes, que estés cerca de mi hijo, que me enseñes. Daniel pensó en su vida sencilla, en su salario mínimo, en las noches contando monedas. Pensó en el bebé, en su mirada. Aceptó. Con el tiempo Daniel se convirtió en una figura importante en la vida del pequeño. No como un empleado, sino como alguien de confianza. Alejandro comenzó a cambiar. Pasaba más tiempo con su hijo. Escuchaba, aprendía. El dinero seguía allí, pero ya no lo era todo. Un día, bajo un cielo despejado, Alejandro observó a Daniel jugar con su hijo en el jardín. Sonrió. Por primera vez en años, se sintió en paz. Todo había comenzado aquel día lluvioso, cuando un simple cajero hizo lo que muchos con poder y dinero no supieron hacer: mirar a un bebé y protegerlo sin esperar nada a cambio.